La luz de la mañana entraba a raudales por las vidrieras de la vieja casa, pintando fantasiosos dibujos en el suelo de madera. Lucía estaba de pie en medio del amplio salón, sosteniendo un sobre amarillento. Sus dedos temblorosos recorrían el papel en el que estaba escrito el nombre de su abuela con la elegante letra de ésta. Habían pasado exactamente 3 meses desde el funeral de Consuelo Ballesteros, pero Lucía aún no se atrevía a ordenar las pertenencias de la difunta. Cada pequeña cosa de la casa guardaba un pedazo del alma de aquella mujer increíble que había criado a Lucía después de que sus padres murieran en un accidente de coche. El antiguo reloj de pared dio 10 campanadas. Su melodioso tañido resonaba en las habitaciones vacías. Esta casa, construida por el bisabuelo de Lucía a principios del siglo XX, siempre había estado llena de vida y risas. Ahora reinaba un silencio opresivo. Lucía se hundió en el desgastado sillón de cuero que había junto a la ventana. Era donde a su abuela le gustaba pasar las tardes, leyendo libros o contándole a su nieta viejas leyendas. El sobre en sus manos pareció hacerse más pesado cuando por fin se decidió a abrirlo. «Mi querida Lucía», comenzaba la carta, «si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy. No estés demasiado triste, cariño. He vivido una vida larga y feliz, y mi principal felicidad eras tú. Esta casa es tuya ahora, y todo lo que hay en ella. Sé que significa tanto para ti como para mí. Cada piedra, cada tabla del suelo conserva la historia de nuestra familia. Tu bisabuelo, Antonio Ballesteros, la construyó con sus propias manos. Era un simple albañil, pero soñaba con dejar algo significativo a sus descendientes. Todas las tardes, después del trabajo, venía aquí y construía los muros ladrillo a ladrillo. Los lugareños pensaban que estaba loco, un solo hombre construyendo una casa tan grande, pero él creía en su sueño. Ahora te toca a ti mantener vivo ese legado. Cuida la casa, cariño. Es especial no solo por su arquitectura, sino por el alma que generaciones de nuestra familia han puesto en ella. Lucía se apartó de su lectura, enjugándose las lágrimas que se habían acumulado. Al otro lado de la ventana, el viento mecía las ramas de un viejo granado plantado por su bisabuela. Sus frutos habían adornado su mesa todos los otoños. El chirrido de la puerta principal la sacó de su ensueño. Ramón, su marido, apareció en el umbral. Últimamente trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, y cuando llegaba a casa se mostraba inusualmente silencioso e irritable. Su empresa de construcción había caído en desgracia. Otro proyecto había resultado no ser rentable. ¿Sigues revisando cosas viejas? Su voz estaba llena de resentimiento mal disimulado. Tenemos que hablar. Lucía dobló la carta con pulcritud y la metió en un sobre. 4 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer aquellas entonaciones. Iba a ser una conversación desagradable. Mamá me ha sugerido una gran idea. Ramón entró en la habitación, intentando no encontrarse con la mirada de su mujer. Dice que es un buen momento para vender inmuebles. Esta casa está en el centro de la ciudad, hay un comprador fácil para ella. ¿Podríamos...? No, le interrumpió Lucía sin siquiera escuchar. La mera sugerencia de vender la casa le parecía un sacrilegio. Ni siquiera has terminado de escuchar. Ramón alzó la voz. Podríamos conseguir un buen dinero. Resolver todos nuestros problemas de una vez. Comprar un piso nuevo, invertir el resto en un negocio. He dicho que no. Se levantó Lucía, aferrando con más fuerza la carta de su abuela entre las manos. Esta casa no se vende. Jamás. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse y Carmela, la madre de Ramón, entró flotando en el salón. Era como si hubiera estado esperando fuera de la puerta el momento oportuno para aparecer. Su pintalabio rojo brillante y su pelo perfectamente peinado parecían fuera de lugar en aquel salón antiguo de tonos apagados y muebles de época. ¿Por qué discutís, tortolitos? Carmela esbozó su característica sonrisa, más bien una mueca. ¿Te ha hablado ya Ramón de nuestra oferta, querida? Lucía arrugó involuntariamente ante el tono empalagosamente dulce de su suegra. Desde el principio de su amistad había habido una relación tensa entre ellas. Carmela nunca perdía la oportunidad de insinuar que su hijo podría haber encontrado una pareja más favorable. No es una sugerencia, ni siquiera está en discusión, intentó hablar Lucía con calma. La casa pertenece a mi familia desde hace más de un siglo, no está en venta. Cariño, sé razonable. Carmela se agachó en el brazo de la silla donde habitualmente se sentaba la abuela de Lucía.
Ya ves cómo está el negocio de Ramón. Necesita apoyo, una inyección de capital. Y esta vieja casa necesita constantes reparaciones, muchos gastos. ¿Por qué aferrarse al pasado? Mamá tiene razón, Ramón se dio cuenta. Piensa en el futuro, nuestro futuro. Lucía pasó la mirada de su marido a su suegra y viceversa. En sus ojos podía ver la codicia mal disimulada. Ya estaban calculando mentalmente cuánto podrían conseguir por la casa, haciendo planes para el dinero. Nuestro futuro no se construye destruyendo el pasado, dijo Lucía en voz baja. Esta casa es parte de mí, parte de mi familia. No pienso venderla. ¡Qué egoísta eres!, estalló Carmela. Solo piensas en ti misma. No quieres pensar en tu marido, en sus sueños, en sus planes. ¿Sueños? Lucía sonrió con amargura. ¿Quiere vender la casa que construyó mi bisabuelo para invertir en otro proyecto fallido? ¿O para cubrir las deudas de tu restaurante? A Carmela se le fue el color de la cara. La historia del restaurante era un punto delicado. Se había arruinado hacía 3 años, acumulando préstamos, y seguía sin poder pagarlo. ¿Cómo te atreves? Su suegra se levantó de un salto. Ramón, ¿de verdad vas a dejar que le hable así a tu madre? Ramón dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. Si no puede tomar una decisión razonable, tal vez deberíamos considerar medidas más drásticas. Como el divorcio, por ejemplo. La amenaza flotaba en el aire. En el salón reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las primeras gotas tamborileaban sobre el cristal como acompañando la escena. Lucía se levantó lentamente y se dirigió hacia la salida del salón. En el umbral se dio la vuelta. Si crees que vas a obligarme a vender mi casa solariega con amenazas, es que no me conoces bien. Y probablemente nunca me conociste. Mientras subía las chirriantes escaleras que conducían al primer piso, oyó que Carmela susurraba algo con fervor a su hijo en el piso de abajo. Lucía entró en su estudio, la pequeña habitación donde se preparaba para su clase de literatura. Un viejo escritorio, estanterías hasta el techo, un cómodo sillón junto a la ventana. Aquel era su santuario. Sacó la carta de su abuela del sobre y siguió leyendo. Una cosa más, querida. Hay un secreto en la casa que ya es hora de que descubras. Hay un pasadizo secreto detrás de la chimenea del salón que conduce a una pequeña habitación. Allí se guardan algunos documentos que quizá algún día necesites. No tengas prisa por cogerlos, lo sabrás cuando llegue el momento. Lucía releyó aquellas líneas varias veces. En toda su vida había oído hablar de una habitación secreta. Su marido y su suegra se habían marchado. La casa volvía a estar en silencio, pero ahora parecía diferente, llena de misterio y expectación. La mujer se asomó a la ventana. Desde el primer piso podía ver casi todo Almendralejo, una pequeña ciudad donde cada piedra respiraba historia. Tejados de tejas rojas, calles estrechas, farolas antiguas. ¿Cómo podía alguien pensar en vender un trozo de este mundo? Llamaron a la puerta en silencio. Pilar González, su vecina y vieja amiga de la abuela, apareció en el umbral. En sus manos llevaba una cesta con productos recién horneados. «He visto salir a tus parientes», dijo en voz baja. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía, chocolate caliente y bollos». Lucía sonrió agradecida. Pilar siempre aparecía justo cuando más se la necesitaba. Bajaron a la cocina, donde el viejo fogón guardaba el calor de muchas generaciones. Mientras el chocolate hervía en la vieja olla de cobre, Lucía le contó lo de la carta, las exigencias de su marido y de su suegra, sus dudas y temores. Pilar escuchaba atentamente, removiendo la espesa bebida con una cuchara de madera. Cuando Lucía terminó su relato, la anciana se quedó pensativa. «Sabes, tu abuela también se enfrentó una vez a una situación parecida. Por aquel entonces mucha gente pensaba que debía vender la casa y mudarse a un piso moderno. Pero ella creía que había cosas más importantes que el dinero, y el tiempo ha demostrado que tenía razón». Al otro lado de la ventana anochecía y la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre las viejas baldosas. Lucía se calentó las manos con una taza de chocolate caliente y pensó en la larga lucha que le esperaba. Pero estaba preparada. Por la memoria de su abuela, por la historia de su familia, por la casa que se había convertido en parte de su alma. Aquella noche se dio cuenta de que, a veces,
Las batallas más importantes no se libran en los campos de batalla, sino en las tranquilas casas antiguas, donde cada tabla del suelo guarda la memoria del pasado y cada sombra puede esconder secretos asombrosos. Los rayos del alba apenas atravesaban las tupidas cortinas del dormitorio. Lucía estaba despierta, escuchando la respiración acompasada de su marido. Ramón había vuelto a medianoche, oliendo a vino y cigarrillos. Ahora dormía, con la cara hundida en la almohada, las facciones suavizadas por el sueño, recordándole al joven que había conocido 5 años atrás en la biblioteca de la universidad. Había venido a Almendralejo por negocios para su incipiente empresa de construcción. Lucía daba clases extra de literatura, preparando a los alumnos para los exámenes. Empezaron a conocerse con un revoltijo de libros al azar y una conversación de media hora sobre García Lorca. Ramón parecía diferente, entusiasta, soñador. Hablaba de planes para restaurar edificios antiguos, para conservar el patrimonio histórico. ¿Quién iba a imaginar que en 5 años exigiría la venta de su casa solariega? El reloj marcaba las 6 de la mañana. Lucía se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. La casa estaba fresca. La lluvia de la noche había traído consigo un frescor otoñal. Se puso la vieja Rebeca de su abuela y bajó a la planta baja. En el silencio de la mañana, la vieja casa parecía especialmente grandiosa. Lucía caminó hasta el salón y se detuvo frente a la chimenea. La carta de ayer la distrajo. La habitación secreta. Pasó la mano por el marco de piedra tallada, tratando de encontrar algún saliente o hueco. ¿Buscas algo en concreto? Lucía se estremeció. Ramón estaba de pie en la puerta, arrugado por el sueño, con los ojos enrojecidos. Solo examinaba la chimenea. Dio un paso atrás. Hace tiempo que quiero limpiarla. Claro, canturreó. No me digas que te crees los cuentos de tu abuela sobre tesoros escondidos. Todo el pueblo conoce esos cuentos. ¿Qué historias? Sobre que tu bisabuelo supuestamente escondió algo valioso en la casa. Los viejos aún hablan de ello en el café de la plaza. Ramón entró en la cocina, sacudiendo la vajilla en busca de una taza. Solo que nadie encontró nunca nada. Lucía le siguió. La cocina era un desorden matutino. Las tazas de chocolate de ayer, las migas de los bollos de Pilar, un periódico olvidado sobre la mesa. Ha llamado mamá. Ramón se sirvió una taza de café sin ofrecérsela a su mujer. Quiere quedar con nosotros para comer, para discutir la situación con calma. No hay nada que discutir. Empezó Lucía limpiando mecánicamente la encimera de la mesa. Mi decisión no cambiará. Solo piensas en ti misma. Las familiares notas de irritación aparecieron en la voz de su marido. Y una vez dijiste que mi sueño era nuestro sueño juntos. Tu sueño era restaurar edificios antiguos, no construir rascacielos sin rostro. Tiró el trapo al fregadero. ¿Qué fue de aquel Ramón que se pasaba horas hablándome de estilos arquitectónicos? Creció y se dio cuenta de que las ideas bonitas no pagan las facturas. Terminó su café de un trago. A las 2 en Carmelas. No llegues tarde. La puerta principal se cerró de golpe. Lucía estaba sola en la cocina, donde todo le recordaba al pasado. Estaba el viejo molinillo de café. Su abuela le había dicho que su bisabuelo lo había traído de Italia. Y esas tazas con motivos ornamentales de su bisabuela. ¿Cómo podía alguien vender todo esto? Llamaron a la puerta. Enrique Martínez, un arquitecto local, estaba en el umbral. Se conocían desde hacía un año, cuando ayudó a preparar los trámites para registrar la casa como monumento histórico. «Buenos días», se movió de un pie a otro, claramente avergonzado por la temprana visita. «Perdone la intromisión, pero he oído hablar en el ayuntamiento. ¿Dicen que va a vender la casa?» «Yo no», le invitó a pasar Lucía. «¿Quiere sentarse?» Estaba a punto de preparar un té. Se acomodaron en la cocina. Enrique sacó una carpeta de su maletín. «He traído algo interesante», extendió unos planos antiguos sobre la mesa. «Los encontré en los archivos municipales. Son los planos originales de la casa, fechados en 1904. Mira, aquí está la firma de tu bisabuelo, Antonio Ballesteros». Lucía se inclinó sobre las hojas amarillentas. Líneas finas, notas prolijas en los márgenes, algún tipo de cálculo. «¿Y qué es esto?», señaló un extraño símbolo en la esquina del dibujo. «Parece la marca personal de tu bisabuelo». Enrique sacó una lupa. Los artesanos de la época solían utilizar este tipo de marcas, una especie de firma. En ese momento,
Carmela entró flotando en la cocina, entrando en la casa sin llamar. «Oh, ¿tenemos compañía?», le dirigió a Enrique una mirada apreciativa. «¿No interrumpe una reunión de negocios?». «Buenos días, señora Vidal». Enrique se apresuró a recoger los planos. «Ya me iba». «No, no, quédate». Carmela se dejó caer en una silla. «Como experta, dígame, ¿cuánto podría valer esta casa, en su estado actual?». «Me temo que esta casa no tiene precio». Enrique se ajustó las gafas. «Es un ejemplo único de la arquitectura local de principios del siglo XX. Solo hay un puñado de casas como esta en la región. ¿No tiene precio?». Carmela se rió. «Todo tiene un precio, querida. La única cuestión es la cantidad. Hay cosas que no se venden». Se levantó Lucía. «¿No tenías que esperarnos a las 2?». «Ah, sobre eso». La suegra sacó un pintalabios de su bolso y empezó a retocarse los labios, mirándose en un pequeño espejo. «Pensé que las mujeres debíamos hablar en privado, sin hombres». Enrique captó la indirecta y se excusó, prometiendo volver con el resto de los papeles más tarde. Cuando la puerta se cerró tras él, Carmela dejó a un lado su pintalabios y miró a su cuñada. «Escúchame bien, niña», le dijo con voz dura. «Sé lo que piensas de mí. Crees que soy una suegra malvada que quiere destruir tu pequeño y acogedor mundo, pero yo solo quiero ayudar a mi hijo». «¿Ayudar?». Lucía sonrió amargamente. «¿O utilizarlo como siempre lo has hecho? ¿Cuántas veces ha pedido préstamos para cubrir tus deudas?». «No te atrevas a juzgarme». Carmela golpeó la mesa con la palma de la mano. «No tiene ni idea de lo que he tenido que pasar para criarlo yo sola. Su padre nos abandonó cuando Ramón tenía 5 años. Tuve 3 trabajos para darle una educación. ¿Y ahora crees que te lo debe?». «Es mi hijo». La suegra apretó los labios. «Y no voy a dejar que un profesor de provincias arruine su futuro por un apego sentimental a las viejas piedras». Lucía miró en silencio por la ventana. Más allá podía ver un huerto donde cada árbol recordaba el toque de las manos de sus antepasados, los manzanos que había plantado su bisabuelo, los rosales que había cuidado su bisabuela, el viejo cenador donde la abuela de Consuelo le había enseñado a leer. «Sabes», se dirigió por fin a su suegra, «cuando era pequeña, mi abuela me contaba a menudo la historia de cómo se construyó esta casa. Cada piedra de sus muros fue elegida con amor. Cada viga se instaló con una oración por las generaciones futuras. El bisabuelo creía que no solo estaba creando una casa, estaba creando un legado. Un bonito cuento de hadas». Se levantó Carmela, ajustándose su costosa chaqueta. «Pero vivimos en el mundo real. Ramón tiene deudas, serias deudas, y si no encuentra el dinero pronto…». «¿Eso es una amenaza?». «Son los hechos, querida». La suegra se dirigió a la salida. «Piénsalo. Tienes una semana». Cuando la puerta se cerró tras Carmela, Lucía volvió al salón. El reloj antiguo dio 10 campanadas. Se acercó de nuevo a la chimenea, contemplando los dibujos tallados. Tenía que haber una pista en alguna parte. Tenía que haber una forma de conservar la casa y ayudar a su marido. Solo tenía que encontrarla. Pasó los dedos por la fría piedra, y de repente, algo hizo clic. Un panel apenas perceptible se movió, revelando un espacio oscuro detrás de la chimenea. A Lucía se le aceleró el corazón. La abuela no había mentido. La habitación secreta existía. Ahora le tocaba a ella averiguar qué secreto había estado guardando todos estos años. Un estrecho pasadizo detrás de la chimenea conducía a una pequeña habitación. El aire estaba viciado y olía a papel viejo y polvo. Lucía sacó su teléfono y encendió una linterna. El haz de luz reveló unas estanterías de madera llenas de cajas y carpetas. Una vieja lámpara de parafina estaba apoyada en una mesa contra la pared. A Lucía le temblaban las manos mientras intentaba encenderla. Finalmente la mecha parpadeó, llenando la habitación de una suave luz amarillenta. Ahora podía ver mejor la habitación. Las paredes estaban forradas de madera oscura y colgadas con viejas fotografías en marcos descoloridos. En una de ellas, un joven de bigote poblado y mirada penetrante miraba a Lucía. Su bisabuelo, Antonio Ballesteros. A su lado, una mujer vestida con un riguroso traje oscuro, la bisabuela Teresa. Otra fotografía mostraba el proceso de construcción de una casa. Decenas de obreros sobre un fondo de andamios. En el centro estaba Antonio sosteniendo unos planos. Lucía nunca había visto esas fotos. Se acercó a una mesa llena de papeles. Encima había un sobre, escrito con la letra familiar de su abuela. Para Lucía.
Ábrelo cuando llegue el momento. Dentro había una gruesa pila de papeles. El primero era el diario del bisabuelo, escrito con letra pequeña y garabateada. 15 de marzo de 1904. Hoy he puesto la primera piedra de los cimientos de la casa. Mucha gente piensa que estoy loco para que un simple albañil construya una casa tan grande. Pero yo creo que no solo estoy construyendo una vivienda, sino un legado para las generaciones futuras. Lucía se sumergió en la lectura. Página tras página, su bisabuelo describía no solo el proceso de construcción, sino también sus pensamientos, esperanzas y sueños. Había puesto toda su alma en esta casa, cada peseta que había ganado. 20 de junio de 1904. Se instaló la última viga. Teresa llevó el almuerzo a los obreros y todos lo celebraron. Por la noche me senté largo rato en el salón inacabado, imaginando cómo vivirán aquí nuestros hijos y nietos. Espero que conserven no solo las paredes, sino también el espíritu de esta casa. El siguiente documento resultó ser un viejo papel notarial. Lucía empezó a leer y sintió que se le cortaba la respiración. Era el testamento de su bisabuelo, hecho poco antes de su muerte. Y por ello lego esta casa a mis descendientes, con la única condición de que nunca sea vendida por dinero. La casa está construida sobre el amor y la fe en el futuro, y solo estos valores deben determinar su destino. Debajo del testamento había una postdata con otra letra, la de la abuela de Consuelo. Querida Lucía, ahora ya sabes la verdad sobre nuestra casa. Nunca fue solo un edificio de piedra y madera. Es la realización del sueño de tu bisabuelo de un futuro feliz para su familia. Pero hay algo más que debes saber. El crujido de las tablas del suelo detrás de ella hizo que Lucía se estremeciera. En el umbral de la puerta estaba Ramón, con el rostro contorsionado por la ira. Aquí es donde te escondes. Entró en la habitación. ¿Qué es este lugar? ¿Y qué haces tú aquí? Este es el archivo familiar. Lucía apretó instintivamente los documentos contra su pecho. ¿Cómo me has encontrado? Te seguí. Miró a su alrededor. Así que los viejos cuentos resultaron ser ciertos. Realmente hay una habitación secreta aquí. Su mirada se posó en los papeles que su mujer tenía en las manos. ¿Qué es? Déjame ver. No. Lucía se apartó de la pared. Son papeles de familia, no son para tus ojos. ¿Familiares? Ramón sonrió amargamente. Soy tu marido. ¿No somos familia? A veces lo dudo, contestó ella en voz baja. En ese momento, la voz de Carmela llegó desde el piso de abajo. «Ramón, ¿estás aquí? Ven arriba, he encontrado algo», gritó. Un momento después, la jadeante suegra apareció en la habitación. Sus ojos recorrieron ávidamente las estanterías, examinando cada rincón. «Así que aquí es donde la vieja escondía sus tesoros», murmuró. «¿Qué hay en esos papeles, niña?» «Nada de valor», intentó hablar Lucía con calma. «Solo viejas cartas y fotografías». «Dámelo», se adelantó Ramón, tendiéndole la mano. «Quiero verlo por mí misma». «No». «¿Cómo que no?», levantó la voz. «¿Estás ocultando algo? Quizá dice dinero escondido o joyas. El único tesoro que hay en esta casa es él mismo». Lucía sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Pero eso tú no lo entenderías». «Dejad de dramatizar», intervino Carmela. «Solo queremos saber la verdad». «¿La verdad?». Lucía cuadró los hombros. «Vale, aquí está. Esta casa nunca se venderá. Es la última voluntad de mi bisabuelo, escrita en su testamento». «¿Un testamento?». Carmela se inclinó hacia adelante. «Enséñamelo». «No, no tengo que rendirte cuentas». Ramón se lanzó de repente hacia adelante, intentando arrebatarle los papeles. Lucía retrocedió, pero él consiguió agarrar el borde del sobre. Los papeles se esparcieron por el suelo. «A ver qué escondes con tanta diligencia», empezó a recoger las hojas. «¡Basta!». Lucía intentó detenerle, pero Carmela levantó la mano. «Que lo lea», siseó su suegra. «Ya está bien de secretos». Ramón hojeó rápidamente los papeles, con el rostro cada vez más sombrío. «Entonces, ¿ya está?». Apretó el testamento en su puño. ¿El viejo de la tumba intenta dirigir nuestras vidas? Está tratando de proteger lo que creó. Lucía se soltó del agarre de Carmela. Algo en lo que puso toda su vida. ¡Qué tontería! Carmela cogió una lámpara de aceite de la mesa. Los muertos no pueden señalar a los vivos. Deja la lámpara.
La voz de Lucía tenía una nota de miedo. Aquí hay papeles viejos. ¿Qué te preocupa? La suegra sonrió. Después de todo, son solo papeles, ¿no? No verdaderos tesoros. Mamá, ten cuidado. Ramón también se dio cuenta del peligro. Pero ya era demasiado tarde. Carmela, dando un paso atrás, chocó contra una estantería. La lámpara se le escapó de las manos, cayendo sobre los papeles esparcidos por el suelo. El cristal se hizo añicos, la parafina se derramó, y en un segundo las llamas envolvieron los papeles. ¡No! El grito de Lucía quedó ahogado por el crepitar de las llamas. Ramón agarró a su mujer por el brazo, arrastrándola hacia la salida. Carmela ya había salido corriendo de la habitación. El humo llenaba rápidamente la habitación. ¡Los papeles! Lucía volvía a entrar. Todo nuestro patrimonio está ahí. ¡Olvídalo! Su marido tiró con fuerza de ella hacia el salón. ¡Tenemos que llamar a los bomberos! 15 minutos después, que parecieron una eternidad, los bomberos atajaron las llamas. Pero ya era demasiado tarde. El cuarto secreto y todo lo que había en él habían quedado reducidos a cenizas. Lucía estaba sentada en el porche, envuelta en la manta que le había traído Pilar. Ramón y Carmela cuchicheaban sobre algo a un lado. Los bomberos estaban terminando de revisar la casa. Disculpe. El jefe de bomberos se acercó a Lucía. Parece que la causa fue una lámpara de aceite volcada. Es muy descuidado tener esas cosas cerca de los papeles. Sí, imprudente. Ella ni siquiera volvió la cabeza. Cuando los bomberos se marcharon, Carmela intentó acercarse a su cuñada. Mi niña, lo siento mucho. Vete. La voz de Lucía era gélida. Las dos, fuera de mi casa. Pero yo soy tu marido, empezó Ramón. Ya no. Levantó por fin la mirada. Tú tomaste tu decisión. Ahora lo hago yo. En el silencio que siguió, se oía el viento moviendo las hojas caídas por el jardín. A lo lejos, sonaban las campanas de la iglesia. La casa seguía en pie, guardando sus secretos supervivientes, y su dueña lloraba por la herencia perdida de sus antepasados. Pero este no fue el último misterio de la vieja casa, ni tampoco el último desafío de Lucía. Era una mañana fría. Lucía estaba sentada en la cocina, removiendo el té que hacía tiempo que se había enfriado. El olor a quemado aún permanecía en el aire, a pesar de las ventanas abiertas. Los bomberos habían dicho que la casa había sufrido pocos daños. El fuego se había contenido rápidamente en una habitación secreta. Pero las posesiones más valiosas se habían perdido irremediablemente. Sobre la mesa estaba el único documento que había sobrevivido, un fragmento del diario de su bisabuelo, que ella había conseguido meter en el bolsillo cuando Ramón había intentado arrebatarle los papeles. Unas páginas amarillentas, chamuscadas en los bordes. 10 de septiembre de 1904, leyó. Terminado hoy el trabajo en la habitación secreta, Teresa cree que estoy paranoico, pero debo proteger nuestro legado. Los tiempos son turbulentos, y sé que un día esta habitación puede salvar no solo los documentos, sino el alma misma de la casa. Llamaron a la puerta. Enrique estaba en el umbral, con una carpeta de documentos en las manos. Me he enterado de lo del incendio. Se dirigió a la cocina, dejando la carpeta sobre la mesa. ¿Cómo estás? Vivo. Lucía intentó sonreír, pero solo le salió una mueca amarga. ¿Qué es esto? Copias de unos documentos de los archivos municipales. Enrique sacó varias hojas. Estaba a punto de enseñártelos ayer cuando apareció tu suegra. Son planos de casas, fotografías antiguas, notas de tu bisabuelo. Lucía miró con avidez las páginas amarillentas. Había planos que nunca había visto, notas al margen, algunos cálculos. Mira. Enrique señaló un extraño símbolo en la esquina de uno de los planos. Es la marca personal de Antonio Ballesteros. Lo ponía en todos sus trabajos. Pero fíjate, el símbolo es ligeramente diferente en los distintos planos. Como si fuera una especie de código, murmuró Lucía. Exacto, y creo que... El timbre interrumpió la conversación. Carmela estaba en el umbral, impecablemente vestida, perfectamente peinada. «Oh, ¿tenemos visita otra vez?», le dirigió a Enrique una mirada desdeñosa. «¿No hay tiempo que perder, querida nuera? Solo he traído unos papeles». Enrique empezó a recoger los papeles, pero Lucía le detuvo. «Quédate. Esta es mi casa y yo decido a quién invito a entrar». Carmela apretó los labios. «Bueno, pues vamos al grano.
Ramón va a pedir el divorcio. ¿En serio? Lucía se sintió extrañamente aliviada. ¿Y cómo explica su decisión? Tú misma dijiste ayer que ya no lo consideras marido. Su suegra entró en la cocina sin esperar invitación. Pero hay otra opción. ¿Cuál es? Podríamos olvidar el incidente de anoche. Anótalo como nervios, cansancio. Carmela sacó unos papeles del bolso. Ramón está dispuesto a perdonar tus insultos, con una condición. Déjame adivinar. ¿Vender la casa? ¿Qué adivina? Sonrió la suegra. Después del incendio de anoche, el valor de la casa debe de haber bajado. Pero tengo un comprador dispuesto a pagar un buen precio. Aquí está el contrato preliminar. Lucía cogió los papeles, los leyó despacio. La inmobiliaria Vidal y Asociados. ¿Es eso lo que ha estado haciendo Ramón estas últimas semanas? ¿Montando una empresa fantasma? Es un negocio legítimo. Se encogió de hombros Carmela. Estamos planeando construir aquí un moderno complejo de apartamentos. Imagínate, en vez de esta chatarra, apartamentos preciosos con vistas a la ciudad. Has estado planeando esto desde el principio. Lucía sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Todo este matrimonio ha sido una estafa? No seas dramática. Su suegra arrugó la nariz. Ramón te quería de verdad. Es solo que a veces el amor tiene que ceder ante el sentido común. Vete. Lucía rompió el acuerdo. Y dile a Ramón que estoy de acuerdo con el divorcio. Pero la casa no se vende. Jamás. Te vas a arrepentir, se levantó Carmela. Tenemos formas de hacerte cambiar de opinión. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Enrique silbó suavemente. Impresionante mujer, en el peor sentido de la palabra. Algo traman. Lucía se acercó a la ventana. Conozco esa mirada, Carmela. ¿Quizás deberíamos acudir a las autoridades? ¿Registrar la casa como monumento histórico? Eso lleva tiempo, negó con la cabeza. Y no lo tenemos. En ese momento, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Pilar, con una cesta de pastas frescas. He traído el desayuno, entró la anciana en la cocina. Ah, señor Martínez, ¿usted también está aquí? No, está bien. Tenemos que hablar. Sacó una vieja fotografía del bolsillo de su delantal. Aquí. La encontré esta mañana cuando estaba ordenando viejos álbumes. Es tu abuela Consuelo con tu bisabuelo Antonio. La foto fue tomada poco antes de que muriera. En la foto, una joven Consuelo estaba sentada junto a un hombre mayor en un sillón. Al fondo se veía la chimenea, la misma tras la que se encontraba la habitación ahora calcinada. La abuela nunca me enseñó esta foto. Lucía escrutó los rostros. ¿Y qué son esos papeles sobre la mesa? Ah, eso es lo más interesante. Pilar sacó una lupa. Fíjate bien. ¿Ves ese símbolo en los papeles? Es el mismo que está en los planos. Enrique se inclinó sobre la fotografía. En efecto, y parece que no hay un solo símbolo, sino toda una secuencia. Consuelo me contaba a menudo que su abuelo era algo más que un constructor, continuó Pilar. Era un guardián de la tradición, y cada piedra de esta casa encierra su propia historia. Pero todos los documentos se quemaron. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los papeles, sí, sonrió enigmáticamente la anciana. Pero la casa sigue aquí, y guarda sus secretos. Enrique se sobresaltó de repente. Espera, esos símbolos de los planos. ¿Y si no es solo una firma? ¿Y si es una especie de mapa? ¿Un mapa? Lucía le miró incomprensiblemente. Sí, mira, le tendió los planos. Cada símbolo es ligeramente diferente de los demás. Y no están dispuestos al azar, señalan ciertos puntos de la casa. ¿Pero por qué dejaría el bisabuelo pistas tan elaboradas? Para proteger algo importante, Pilar puso una mano en el hombro de Lucía. Algo que podría ayudar a sus descendientes a conservar la casa. En ese momento, el ruido de un motor llegó desde la calle. Lucía miró por la ventana y se quedó helada. Un coche negro se había detenido en la puerta. De él bajaron Ramón y dos hombres desconocidos vestidos con trajes de negocios. «Están aquí», susurró. «Y parecen decididos. Entonces nosotros también tenemos que actuar». Enrique recogió los planos. «Tenemos una pista. Solo tenemos que averiguar qué intentaba decirnos tu bisabuelo». «¿Pero cómo?» Lucía miró la fotografía con desesperación. «Tenemos tan poco tiempo». «El tiempo siempre apremia»,
sonrió Pilar enigmáticamente. Pero tenemos algo que ellos no. Conocemos el alma de esta casa. El timbre de la puerta sonó como señal del comienzo de una nueva batalla. Una batalla por el patrimonio, por la memoria, por el derecho a preservar la historia de su familia. Y Lucía estaba preparada para esta batalla. Ahora sabía que no estaba sola. Tenía aliados, y en algún lugar de las paredes de la vieja casa se escondían las respuestas a todas las preguntas. Solo tenía que encontrarlas a tiempo. El timbre de la puerta sonó cada vez con más insistencia. Lucía miró a Enrique y a Pilar. «Por la puerta de atrás», susurró la anciana. «Por la cocina. Yo les distraeré». Mientras Pilar iba a abrir la puerta, Lucía y Enrique recogieron apresuradamente sus papeles y se escabulleron por la puerta trasera hacia el jardín. La bruma matinal aún no se había disipado, ocultándoles de la vista. «¿A dónde vamos?», preguntó Enrique en un susurro. «A los archivos de la ciudad». Lucía se dirigió con confianza hacia el portillo. Allí debería haber más documentos sobre la construcción de la casa. Pudieron oír a Pilar hablando en voz alta con los que habían venido. «Ah, señor Ramón. ¿Y estos señores deben ser sus amigos? Pasen, pasen. Estaba a punto de tomar el té. Dígame, ¿cómo está su madre? He oído que ha vuelto a los negocios». Las voces se apagaron tras ellos. Lucía y Enrique caminaron deprisa por las estrechas calles de Almendralejo. La ciudad acababa de despertar. Abrían las primeras tiendas, los conserjes barrían las aceras, de las panaderías salía olor a pan recién hecho. El archivo municipal se encontraba en el antiguo edificio del ayuntamiento. A esas horas todavía estaba cerrado, pero Enrique tenía una llave. Como arquitecto que trabaja con edificios históricos, tenía un permiso especial. «Aquí», encendió la luz de la sala de lectura. «Aquí deberían estar todos los documentos de finales del siglo XIX y principios del XX». Se pusieron manos a la obra. Las horas pasaron volando. Lucía hojeaba periódicos antiguos, buscando referencias a la construcción de la casa. Enrique estudiaba planos urbanos de la época. «Mira», exclamó al cabo de unas horas. «Esto es lo interesante. En el año 1904, tu bisabuelo recibió permiso para construir una casa, pero los metros cuadrados que figuran en las escrituras son menores que los reales. ¿Qué significa eso? Significa que parte de la casa no se registró oficialmente. Puede que haya más locales que no conozcamos». Lucía pensó, la habitación secreta detrás de la chimenea tampoco figuraba en los planos. ¿Y si hay otras? Exacto. Y mira estos símbolos. Enrique le tendió los planos. Cada uno aparece en una secuencia específica. Es como si fuera una ruta. En ese momento sonó el teléfono de Lucía. En la pantalla apareció el nombre de Fernando Heredia, el abogado de la familia. «Lucía, buenos días». La voz del abogado sonaba preocupada. «Tenemos un problema. La empresa de tu marido ha solicitado que la casa sea declarada de emergencia. Alegan que el edificio es un peligro después del incendio». «¿Qué? Pero eso es mentira. Los bomberos dijeron que no había daños en la estructura de la casa». «Lo sé, pero tienen a sus propios expertos dispuestos a confirmar lo contrario. Si la comisión declara la casa en emergencia, podrían obligarte a venderla». Lucía sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Enrique, al darse cuenta de su estado, cogió el teléfono. «Señor Heredia, soy Enrique Martínez, arquitecto municipal. ¿Puedo hacer un examen independiente de la casa? Tengo todas las licencias necesarias». «Eso sería excelente», se hizo eco el abogado. «Pero tenemos que darnos prisa. La comisión se reúne dentro de 3 días». Cuando terminó la conversación, Lucía se hundió en una silla desesperada. 3 días. ¿Cómo llegaremos a tiempo? «Lo conseguiremos», dijo Enrique con firmeza. «Pero primero tenemos que entender qué intentaba decirnos tu bisabuelo con estos símbolos». Volvieron a estudiar los documentos. De repente, Lucía notó un patrón familiar en una de las viejas fotografías. «Mira», señaló una talla de la repisa de la chimenea. «Ese dibujo repite los símbolos de los planos». Enrique miró más de cerca la fotografía. «Tienes razón, y no es solo la repisa de la chimenea. Aquí, los marcos de las ventanas tienen el mismo motivo, y en las jambas de las puertas». «Dejó pistas por toda la casa», susurró Lucía. «A la vista de todos». En ese momento, una jadeante Pilar entró en los archivos. «Ahí estás.
Apenas pude escapar de esos señores. Registraron toda la casa, incluso bajaron al sótano. ¿Qué buscaban? ¿Quién sabe? Pero uno de los hombres no paraba de hacer fotos de todas las grietas de las paredes. Y Ramón dijo algo de una auditoría forense. Quieren declarar la casa en emergencia, explicó Lucía. Tenemos 3 días para impedirlo. 3 días. Pilar dudó. Sabes, tu abuela Consuelo me decía a menudo que había algo importante escondido en la casa. Algo que podía protegerla de cualquier intruso. Pero nunca tuvo tiempo de decirme exactamente qué era. Los documentos de la habitación secreta se quemaron, le recordó Lucía. ¿Y si lo principal no estaba escondido allí? Sugirió Enrique. ¿Y si la habitación secreta era solo una distracción? Extendieron sobre la mesa todos los documentos, fotos, planos que habían encontrado. Los símbolos formaban una especie de patrón, pero su significado se les escapaba por ahora. Mira, Enrique empezó a dibujar un diagrama. Si unes todos los puntos donde aparecen estos símbolos, ¿obtienes una estrella? No, Lucía miró el dibujo. Es un plano de la casa, la vista desde arriba, y los puntos marcan lugares especiales. ¿Lugares donde se esconde algo? Sugirió Pilar. O lugares que suman algún tipo de mensaje. Lucía sacó un fragmento superviviente del diario de su bisabuelo. Esto es lo que escribe. La verdad está en la piedra, pero los ojos no siempre la ven. A veces hay que escuchar al corazón de la casa. El corazón de la casa, murmuró Enrique. ¿Y si? Le interrumpió el timbre del teléfono de Lucía. Esta vez era un número desconocido el que llamaba. «Señora Ballesteros», dijo una voz oficial. «Soy Miguel Ortiz, de la Administración Municipal. Hemos recibido un informe sobre el estado de emergencia de su casa. Una comisión preliminar llegará mañana a las 9 de la mañana para inspeccionarla». ¿Mañana? Lucía se quedó fría. Pero nos dijeron que la comisión llegaría 3 días después. Ha habido un cambio de planes. Debido a la amenaza de colapso, se ha decidido acelerar el procedimiento. Cuando la conversación terminó, Lucía miró a sus aliados con desesperación. No tenemos 3 días, solo hasta mañana por la mañana. Entonces trabajaremos toda la noche, dijo Enrique con firmeza. Tenemos que comprobar cada símbolo, cada marca. Voy a por comida y café, se ofreció Pilar. Y vigilaré la casa al mismo tiempo. ¿Quién sabe qué más se les ocurrirá? Cuando la anciana se marchó, Lucía y Enrique volvieron a inclinarse sobre los documentos. En algún lugar de aquellos símbolos, de aquellas viejas piedras, se escondía una pista. Y tenían menos de 24 horas para encontrarla. El tiempo se les escapaba como arena entre los dedos, y el misterio de la vieja casa seguía sin resolverse. El crepúsculo envolvía los archivos de la ciudad. Lucía y Enrique estaban sentados rodeados de documentos antiguos, mapas y fotografías. Pilar había traído un termo con café y bocadillos, pero la comida permanecía intacta. No había tiempo para descansar. «Vamos a repasarlo otra vez». Enrique se frotó los ojos cansados. «Hemos encontrado 7 símbolos que se repiten. Aparecen en la chimenea, los marcos de las ventanas, las jambas de las puertas. Y en las escaleras», añadió Lucía. «¿Recuerdas las tallas de la barandilla? El mismo patrón». «Exacto». Cogió un lápiz. «Mira, si unes todos los puntos donde aparecen los símbolos, obtienes un heptágono. Y en el centro...» «¡Un pozo!», exclamó Lucía. «Un viejo pozo en el patio. Lo colocó mi bisabuelo con sus propias manos». En ese momento entró en la sala de lectura una excitada Pilar. «Malas noticias. Hay unas personas con instrumentos fuera de la casa. Dicen que están tomando medidas preliminares para el encargo de mañana». ¿A estas horas? Lucía miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. «Buscan algo». Enrique golpeó el lápiz sobre el escritorio pensativo. «Algo concreto. Si no, ¿por qué tanta prisa?» Lucía sacó un fragmento superviviente del diario de su bisabuelo. «Aquí hay otra entrada extraña. El agua conoce el camino al corazón de la casa. 7 llaves abren una puerta». «7 llaves», murmuró Enrique. «7 símbolos. No puede ser una coincidencia». Se inclinaron sobre los planos. Cada símbolo era único, pero todos tenían elementos comunes. Líneas que se cruzaban de una determinada manera. «Espera»,
Lucía se enderezó de repente. Mi abuela me contaba una historia sobre cómo mi bisabuelo construyó un pozo. Utilizaba una técnica especial para colocar las piedras. Decía que cada piedra tenía que estar exactamente donde apoyaría a las demás. ¿Como en un arco?, aclaró Enrique. Sí, y también dijo que dejó una especie de marca en el pozo, algo que solo puede verse en un momento determinado. Pilar, que hasta entonces había estado escuchando su conversación en silencio, se animó de repente. Consuelo me contó una vez una cosa muy rara. Me dijo, cuando hay luna llena, el agua muestra la verdad. Hoy es justo luna llena. Enrique miró por la ventana, donde el disco redondo de la luna era plateado. Tenemos que volver a la casa, dijo Lucía con firmeza. Ahora mismo. Pero allí hay gente, empezó Pilar. Es mi casa. La voz de Lucía tenía acero. Y tengo derecho a entrar en ella en cualquier momento. Recogieron rápidamente sus papeles y salieron de los archivos. La ciudad nocturna estaba desacostumbradamente silenciosa. Solo sus pasos resonaban en las antiguas murallas. Al acercarse a la casa, vieron que los Ailás ya se habían marchado. Pero había huellas de su trabajo por todas partes, marcas de tiza en las paredes y trozos de cinta métrica junto a la entrada. Estaban inspeccionando los cimientos, comenta Enrique, y sobre todo la zona del pozo. Caminaron hasta el patio. El viejo pozo estaba oscuro en el centro y sus piedras brillaban a la luz de la luna. Enrique sacó una linterna y empezó a examinar las piedras. «¡Ya está!», exclamó al cabo de unos minutos. «Mira esta mampostería. ¿Ves cómo las piedras forman un patrón? Exactamente igual que en los planos». Lucía se inclinó sobre el pozo. La luna se alzaba directamente sobre él. Su luz se reflejaba en el agua oscura del fondo. Y en ese reflejo... «Dios mío», susurró. «No es solo un dibujo, es un mapa». Las piedras del pozo se reflejaban en el agua como en un espejo, pero sus sombras se plegaban en un patrón claro, un plano de las habitaciones subterráneas. Habitaciones secretas. Enrique esbozó rápidamente el diagrama. Toda una red, y se conectan bajo el centro de la casa. ¿Pero cómo llegamos hasta allí? Lucía miró el reflejo. Tiene que haber una entrada. 7 llaves abren una puerta, le recordó Pilar. 7 símbolos, 7 puntos en el plano de la casa. 7 piedras giratorias, exclamó Enrique. Mira la mampostería del pozo. Estas 7 piedras con símbolos son móviles. Si las giras en el orden correcto... Lucía ya estaba probando su teoría empujando suavemente las piedras con símbolos. La primera, la segunda, se oyó un chasquido sordo al presionar la tercera piedra. «Cuidado», la apoyó Enrique. «El mecanismo tiene más de 100 años. La cuarta, quinta, sexta...». Con cada empujón, algo chasqueaba ensordecedoramente en las profundidades del pozo. Cuando Lucía presionó la última piedra, se oyó un sonido más fuerte, y parte de la pared del pozo se apartó lentamente, dejando al descubierto un estrecho pasadizo. «Increíble», susurró Pilar. «Todos estos años, delante de nuestras narices». Enrique iluminó el pasadizo con su linterna. Unos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. El aire era seco y fresco. Había un sistema de ventilación funcionando en alguna parte. «¡Vamos!». Lucía ya empezaba a descender. «Tenemos que averiguar qué esconde mi casa ahí abajo». Bajaron los escalones y se encontraron en una pequeña sala circular. De ella partían 3 pasillos. Seguían los mismos símbolos en las paredes, pero ahora estaban doblados en claros marcadores direccionales. El bisabuelo pensó en todo. Lucía pasó la mano por la pared. No solo estaba construyendo una casa, estaba creando un santuario. ¿Un refugio para qué?, preguntó Enrique. Encontraron la respuesta en la sala central a la que daban los 3 pasillos. Era una habitación grande con estanterías de piedra a lo largo de las paredes. Y en las estanterías... «¡Papeles!», exclamó Lucía. «Cientos de documentos. Y no solo de nuestra familia. Toda la historia del pueblo está aquí. Mira», Enrique señaló una de las carpetas. «Son los planos originales del desarrollo de la ciudad a principios de siglo. Cartas, diarios, fotografías. Tu bisabuelo conservó el patrimonio histórico de toda una ciudad». «Ahora entiendo por qué construyó este escondite». Pilar cogió una vieja fotografía. «Había una guerra, muchos documentos estaban siendo destruidos.
y él creó una cámara acorazada para las generaciones futuras. Lucía abrió una de las carpetas y se quedó boquiabierta. Este es el testamento del bisabuelo, la versión completa, y no se trata solo de nuestra casa. Dejó documentos sobre todos los edificios que construyó, mapas de servicios subterráneos, planos de restauración. No son solo documentos. Enrique hojeó los papeles. Son pruebas del valor histórico de todo el casco antiguo. Con esto, ninguna comisión podrá declarar la casa en emergencia. Y no solo nuestra casa, añadió Lucía. Esto tiene información sobre todos los edificios históricos de Almendralejo. Esto protegerá a todo el casco antiguo de la demolición. En ese momento, llegaron voces y pasos del piso de arriba. Han vuelto, susurró Pilar. Que vuelvan. Lucía aferró con más fuerza la carpeta de expedientes contra ella. Ahora tenemos pruebas. El verdadero tesoro no es el oro ni las joyas, sino la memoria, la historia, algo que no se puede valorar con dinero. Podían oír a la gente paseando por el patio de arriba, midiendo algo, discutiéndolo. Pero aquí, en la cámara subterránea creada por su bisabuelo, Lucía se sentía segura. La vieja casa había guardado sus secretos durante más de un siglo, y ahora que habían sido revelados, no solo podría protegerse a sí misma, sino a toda la historia de la ciudad. La mañana estaba nublada. Una comisión de 5 hombres trajeados, con carpetas e instrumentos de medición, estaba reunida en la puerta de la casa. Ramón y Carmela estaban cerca, hablando animadamente con el presidente de la comisión. Lucía los observaba desde la ventana del despacho. A sus espaldas, Enrique y Fernando Heredia extendían sobre una mesa los documentos que habían encontrado en la cámara subterránea la noche anterior. Todas las copias están compulsadas, decía el abogado mientras hojeaba los papeles. He tenido tiempo de preparar una solicitud formal para que la casa sea declarada monumento histórico. Con este tipo de pruebas, no podrán negarse. Están en camino. Lucía oyó pasos en la escalera. ¿Listos? Más que preparado. Enrique cuadró los hombros. La puerta se abrió de golpe. Carmela fue la primera en entrar, seguida de Ramón y los miembros del comité. «Ah, ya estáis aquí». Carmela miró despectivamente a Enrique y al abogado. «No deberíais haberos molestado. Es una mera formalidad». «Tienes razón», respondió Lucía con calma. «Efectivamente, es una formalidad, pero no la que esperabas». Puso una carpeta con documentos sobre la mesa. «Por favor, que conste en acta. Son los planos originales de la casa, documentos de construcción e informes periciales que confirman su valor histórico». «¿Qué son estos documentos?» El presidente de la comisión cogió la carpeta. «¿De dónde son?» «Del archivo personal de Antonio Ballesteros, mi bisabuelo». Lucía empezó a desplegar las fotografías. Hay una historia completa de la construcción de la casa, incluyendo las soluciones técnicas únicas que utilizó. Además, «Eso no importa», la interrumpió Ramón. «La casa fue declarada de emergencia tras un incendio. La cuestión de la seguridad es más importante que el valor histórico». ¿Un incendio? Enrique sacó su carné. «Como arquitecto municipal, realicé una inspección completa del edificio. No hay daños estructurales. Además, la técnica constructiva utilizada por Antonio Ballesteros hace de esta casa una de las más resistentes de la ciudad». «Usted no tiene derecho a...» Empezó Carmela, pero el presidente de la comisión levantó la mano. «Sí lo tiene. Su informe debe adjuntarse al expediente». «Hay algo más». Lucía sacó otra carpeta. «No son solo documentos sobre mi casa. Esto es un archivo de todos los edificios históricos de Almendralejo de principios del siglo XX. Mapas, planos, descripciones técnicas. Mi bisabuelo conservó la historia de toda una ciudad». Se hizo el silencio en la sala. Los miembros del comité miraron los documentos con interés. Incluso Ramón parecía impresionado. «Esto cambia el caso», pronunció finalmente el presidente. «Con documentos como estos, estamos obligados a considerar la posibilidad de otorgar a la casa la categoría de monumento histórico». «¿Qué?» Carmela se puso pálida. «No se puede. Tenemos un contrato». «¿Qué contrato?» Lucía se volvió hacia su ex-suegra. ¿El que intentaste negociar a través de la empresa fantasma? ¿O hay algo más?» «Señora Vidal», intervino Fernando. «Yo que usted tendría cuidado a la hora de hacer declaraciones.
sobre todo teniendo en cuenta algunos de los detalles que revelan los documentos. Sacó otra carpeta. Aquí hay planos del desarrollo urbanístico de los años 30 y algunas notas muy interesantes sobre cómo algunas parcelas cambiaron de propietario, incluido el solar donde estaba el restaurante de tu familia. Carmela se incorporó bruscamente en la silla. Su rostro se volvió gris ceniza. ¿Mamá? Ramón la miró preocupado. ¿De qué está hablando? De nada. Intentó sonreír ella. Todo está en el pasado. ¿En el pasado? Lucía abrió la carpeta. ¿Qué hay de las deudas del restaurante? ¿Las mismas que intentaste cubrir vendiendo mi casa? ¡Basta ya! Carmela se levantó de un salto. Ramón, nos vamos. Esa mujer solo se está vengando de nosotros. No, mamá. Ramón permaneció sentado. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Se volvió hacia Lucía. Dímela. Lucía miró al hombre que una vez había amado. En sus ojos leyó cansancio y esperanza. Tu madre no solo arruinó el restaurante, empezó en voz baja. Lo consiguió por medios deshonestos. Hay pruebas en los registros de cómo su padre arrebató la propiedad a sus legítimos dueños durante la guerra. Y luego hubo acreedores que sabían la verdad. ¿Chantaje? Preguntó Ramón con sordera. Sí, por eso estaba tan desesperada por encontrar el dinero. Y cuando se enteró de mi herencia... ¡Cállate! Carmela se abalanzó hacia la puerta. Te lo has inventado todo. Es una calumnia. Tenemos documentos, dijo Fernando con calma. Y testigos. Ramón se sentó con la cabeza gacha. Cuando por fin habló, su voz sonaba quebrada. Todos estos años, ¿me has estado utilizando, mamá? Obligándome a pedir préstamos, empujándome a casarme con Lucía. Lo hice por ti, gritó Carmela. Todo por ti. No, levantó la mirada. Lo hiciste por ti, siempre solo por ti. El presidente del comité se aclaró la garganta. Creo que deberíamos levantar la sesión. Dadas las nuevas circunstancias, se retira del orden del día el asunto de declarar la casa en estado de emergencia. Además, recomiendo que iniciemos el procedimiento para concederle el estatus de monumento histórico. Cuando los comisarios se marcharon, solo quedaban en el despacho Lucía, Ramón y Carmela. Enrique y Fernando se retiraron con tacto, cerrando la puerta tras de sí. Lo siento, dijo Ramón bruscamente. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haber visto lo que estaba pasando. Viste lo que querías ver. Lucía se acercó a la ventana. Todos lo hacemos a veces. Ramón, hijo. Carmela dio un paso hacia él. No la creas. Te lo explicaré todo. No lo hagas, la detuvo él con un gesto. Basta de mentiras. Se volvió hacia Lucía. ¿Qué vas a hacer con los documentos? Lo que tenga que hacer, le miró a los ojos. Voy a entregarlos a los archivos de la ciudad. La gente necesita conocer su historia, tanto la buena como la mala. ¿Y el restaurante? ¿Y el terreno? Los propietarios legítimos murieron hace tiempo, pero todavía tienen herederos. Se merecen la verdad. Carmela se hundió en silencio en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez en su vida, parecía realmente vieja. Pediré el divorcio, dijo Ramón en voz baja. Pero no por la casa, por las mentiras. No se puede construir la felicidad sobre el engaño. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, yo te quería de verdad, ¿no? Y me encantaba tu casa. Ojalá lo hubiera olvidado. Cuando la puerta se cerró tras él, Carmela levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Eres feliz?, susurró. Arruinó a la familia. No, señora Vidal, Lucía negó con la cabeza. Fue usted misma quien lo hizo, hace años, cuando decidiste que el fin justifica los medios. Se dirigió a la puerta y la abrió de un tirón. Vete, y no vuelvas más a esta casa. Cuando Carmela se fue, Lucía estaba sola en el estudio. Por la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, como si contaran el final de una historia y el comienzo de otra. La vieja casa había guardado sus secretos durante más de un siglo. Ahora había llegado el momento de compartirlos con el mundo, y aunque la verdad fuera amarga, era necesaria, como cimiento de un nuevo futuro. Había pasado una semana desde la revelación de Carmela. Lucía estaba sentada en los archivos de la ciudad, ayudando a organizar los documentos encontrados en la cámara subterránea. Cada carpeta, cada fotografía revelaba nuevas páginas de la historia de Almendralejo.
¡Mira esto! Enrique le puso delante un recorte de periódico amarillento. Año 1936. Un artículo sobre la confiscación de bienes a elementos poco fiables. Aquí se menciona el restaurante de Gutiérrez. La familia de los propietarios originales, asintió Lucía. Fernando encontró a sus descendientes. Viven en Madrid. ¿Y qué han dicho? Van a venir mañana. Quieren ver los documentos con sus propios ojos. En ese momento entró Pilar en el archivo con una cesta de pastas frescas. ¿No has vuelto a desayunar? No puedes hacer eso, nena. Empezó a disponer los bollos y un termo de café sobre una mesa vacía. Los bollos estaban perfumados con canela y vainilla, el olor de la vida normal y apacible. ¿Has oído las noticias? La anciana tomó asiento a su lado. Carmela va a vender su casa. Dicen que se va a Barcelona con su hermana. ¿Y Ramón? Preguntó Lucía en voz baja. De vuelta a su primera vocación. Enrique sorbió su café. Vino ayer al ayuntamiento, solicitó la licencia de restaurador. Quiere hacer restauración de edificios históricos. Lucía miraba en silencio por la ventana. Fuera lloviznaba, y los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres con los paraguas abiertos. La ciudad vivía su vida habitual, pero algo era sutilmente diferente. «¿Sabes?», dijo Pilar pensativa. «Tu bisabuelo era un hombre sabio. Se dio cuenta de que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Por eso no destruyó los documentos, sino que los preservó para las generaciones futuras». «Sí». Lucía pasó la mano por una vieja fotografía de Antonio Ballesteros ante una casa inacabada. Creía en la justicia y en que cada piedra debía yacer en su sitio. Fernando Heredia entró en el archivo, recortado y serio como siempre. «Buenos días. Tengo noticias de la familia Gutiérrez. No van a presentar demanda para recuperar la propiedad». «¿Por qué?», se preguntó Lucía. «Dicen que ha pasado demasiado tiempo, pero quieren un monumento conmemorativo en el lugar del antiguo restaurante, un monumento a todos los que sufrieron durante aquellos años». «Así es», asintió Pilar. «El recuerdo es más importante que la venganza». De repente la puerta de los archivos se abrió de golpe. Un joven de la alcaldía, emocionado, se plantó en el umbral. «Señora Ballesteros, hay gente reunida fuera de su casa». «¿Qué?». Lucía se levantó de un salto. «¿Qué gente?». «Los lugareños. Mucha gente. Trajeron fotos antiguas, documentos. Dicen que leyeron en el periódico sobre el archivo que encontraron y...». Se apresuraron hacia la casa de Lucía. Efectivamente, una pequeña multitud se había reunido en la puerta. Personas de todas las edades sostenían viejos álbumes, sobres de fotografías, papeles amarillentos. «Señora Ballesteros». Una anciana se acercó a ella. «He leído sobre su bisabuelo, sobre cómo conservó la historia del pueblo. Tengo viejas cartas de mi padre. Trabajó en la construcción de este barrio. Quizá también deberían estar en los archivos». «Tengo fotos del antiguo mercado», gritó alguien entre la multitud. «Y yo tengo las escrituras de la casa de mi abuelo». «Espera». Lucía levantó las manos. «Vayamos por orden». Pasaron las siguientes horas en el patio de la casa. La gente contaba sus historias, mostraba reliquias familiares, compartía recuerdos. Enrique lo grababa todo en una grabadora. Fernando ayudaba a organizar los documentos. «Mira». El hombre mayor le enseña a Lucía una vieja fotografía. «Este es mi padre con tu bisabuelo. Trabajaron juntos en el proyecto de abastecimiento de agua del pueblo. Y este es el plano del viejo molino». La mujer de mediana edad desplegó un plano en ruinas. Se levantaba en el emplazamiento de la plaza actual. La historia de la ciudad iba tomando forma como un mosaico, a partir de cientos de pequeñas piezas, de tradiciones familiares, de fotografías amarillentas y cartas descoloridas. «Necesitamos un museo», dijo Enrique de repente. «Un verdadero museo de la ciudad donde se guarden todos estos documentos, donde todo el mundo pueda conocer la historia de su familia, de su calle, de su casa». «El edificio de la vieja escuela está vacío», dijo Fernando pensativo. «Está en buen estado, situado en el centro». «No», Lucía negó con la cabeza. «El museo debería estar aquí». «¿Aquí?». Todos la miraron sorprendidos. «En esta casa», miró a la multitud reunida. «Mi bisabuelo no solo la construyó para la familia, la creó como depósito de recuerdos, y ahora la casa está destinada a servir a todo el pueblo». «¿Pero y tú?», preguntó Pilar.
Yo no me voy a ninguna parte, sonrió Lucía. Viviré en el piso de arriba, y la planta baja y el sótano se convertirán en un museo. Creo que el bisabuelo aprobaría esa decisión. La multitud murmuró con aprobación. Alguien empezó a aplaudir. Ayudaré en la restauración. Llegó una voz familiar. Ramón estaba en la puerta. Había adelgazado, estaba demacrado, pero tenía el mismo brillo en los ojos que antaño había atraído a Lucía. Si me permite, añadió en voz más baja, quiero reparar al menos parte del mal causado. Lucía guardó silencio un momento y luego asintió. La ciudad necesita buenos restauradores. Al anochecer en el patio había largas mesas. Pilar trajo sus famosos pasteles, alguien trajo termos de café y té. La gente seguía llegando, trayendo documentos, contando historias. La vieja casa se llenó de voces y risas. Parecía que hasta las paredes estaban contentas de poder compartir por fin sus secretos. «Sabes», dijo Pilar, sentándose junto a Lucía, «tu abuela Consuelo solía decir que una casa vive mientras la memoria vive en ella. Ahora la memoria de todo un pueblo vivirá aquí». Lucía miró a la gente reunida en su patio, a los papeles extendidos sobre las mesas, al sol poniente que doraba las viejas piedras. La historia no había terminado. Tenía una nueva continuación. Y tal vez eso era lo que había soñado su bisabuelo cuando puso la primera piedra de esta casa. El otoño se iba adueñando poco a poco de la casa. Habían pasado 2 meses desde el día en que los habitantes de Almendralejo habían llevado sus archivos familiares a casa de Lucía. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. La planta baja de la casa se había transformado. Restauradores bajo la dirección de Ramón limpiaron cuidadosamente las viejas molduras, restauraron el parqué y reforzaron las vigas del suelo. En el antiguo salón había vitrinas para documentos, en el comedor, soportes con fotografías, en la biblioteca, armarios especiales para guardar material de archivo. Lucía se asomó a la ventana de su despacho, en la primera planta, y vio cómo los obreros instalaban un nuevo rótulo sobre la entrada. Museo de Historia de la Ciudad Antonio Ballesteros. Está muy bien hecho, dice Enrique, que aparece en la puerta con otra pila de documentos. Sobre todo el tipo de letra, es la misma que se usaba a principios de siglo en las señales de la ciudad. Ramón encontró el patrón en planos antiguos, asintió Lucía. Lo está intentando con todas sus fuerzas. Todo el mundo lo intenta. Enrique puso los papeles sobre la mesa. Mira lo que han traído hoy. El diario personal del primer arquitecto de la ciudad, 1890. Aquí están las descripciones de todos los edificios significativos de la época. Pilar entró en la habitación, llevando una bandeja con café y bollería recién hecha. «¿Otra vez? No has comido nada desde esta mañana. Así no se trabaja». «Gracias, Pilar», sonrió Lucía agradecida. «¿Qué haríamos sin ti? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Matarnos de hambre con papeles viejos», refunfuñó la anciana, pero había calidez en sus ojos. Se oían voces en el piso de abajo. Otro grupo de gente del pueblo con documentos y fotografías. Ahora ocurría casi todos los días. La gente no solo llevaba papeles, sino también viejos enseres domésticos, herramientas, juguetes de los niños, todo lo que guardaba el recuerdo del pasado del pueblo. «Señora Ballesteros», llegó una voz excitada desde abajo. «¿Han encontrado algo así aquí?» Lucía bajó al vestíbulo. Un hombre mayor estaba allí de pie, sosteniendo un maletín de cuero andrajoso. «Esto perteneció a mi abuelo», explicó. «Era topógrafo y trabajó con tu bisabuelo. Aquí están sus notas de trabajo, mapas y... esto». Sacó una hoja de papel cuádruplemente doblada. Lucía la desdobló con cuidado y estupefacción. Era el plano personal de Antonio Ballesteros con sus anotaciones en los márgenes. «Aquí está el diagrama de abastecimiento de agua de toda la ciudad vieja». Enrique se inclinó sobre el plano. «Mira cómo resolvió el problema de la diferencia de altura. Fue una solución revolucionaria para la época. Y todavía funciona», añadió el hombre mayor. «El abuelo solía decir que tu bisabuelo construyó para la época». En ese momento, Ramón entró en la sala con un rollo de planos bajo el sobaco. Al ver a Lucía, pareció ligeramente avergonzado. «Lo siento, no quería entrometerme. Se trata del sótano. Hemos terminado de reforzar las bóvedas. Ahora podemos empezar a equiparlo». «¿Cómo va el trabajo?»,
preguntó Lucía. Bien, desplegó los planos. Mira, hemos mantenido la mampostería original, solo que reforzada con materiales modernos, y aquí instalaremos armarios especiales climatizados para documentos especialmente valiosos. Hablaba con pasión, como solía hacer cuando hablaba de sus primeros proyectos de restauración. En momentos así, Lucía lo veía como el antiguo Ramón del que una vez se había enamorado. ¿Cómo está tu madre?, preguntó sorprendida. Se fue con su hermana a Barcelona. Envió una carta disculpándose, pero aún no estoy preparado. No puedo. Lo comprendo, dijo Lucía en voz baja. ¿Lleva mucho tiempo? Sí, dobló los planos. Sabes, a menudo pienso en lo que pasó, en cómo dejé que me manipulara, cómo traicioné mis sueños, su confianza. Se repara con hechos, dijo Lucía señalando con la cabeza los planos. Eso es más importante que las palabras. Un grupo de escolares y su profesora entraron en el vestíbulo. Comenzaban las visitas prometidas, aunque el museo aún no estaba oficialmente abierto. Buenas tardes. Lucía se volvió hacia los niños. Bienvenidos a la casa que guarda la memoria de nuestra ciudad. Pasó la siguiente hora mostrando a los niños fotografías antiguas, contando historias sobre la construcción de la ciudad y las personas que vivieron aquí. Los escolares escuchaban con verdadero interés, hacían preguntas, miraban los objetos expuestos. ¿Es cierto que hay habitaciones secretas en la casa?, preguntó uno de los niños. Es verdad, sonrió Lucía. ¿Queréis ver una de ellas? Condujo al grupo al pozo del patio. La entrada a la bóveda subterránea estaba ahora formalizada como parte de la exposición del museo. Aquí es donde mi bisabuelo escondía documentos importantes, explicó, mostrando el mecanismo para abrir la puerta secreta. Él creía que llegaría un momento en que estos papeles ayudarían a preservar la memoria del pasado. ¿Era mago?, preguntó serio un niño de grandes ojos marrones. No, se rió Lucía. Era constructor, pero creía en el poder de la memoria y en que todo el mundo debería conocer sus raíces. Después de la visita, Lucía subió a su habitación. Fernando la esperaba en el estudio con unos papeles. Todo está listo, le dijo el abogado. La casa está reconocida oficialmente como monumento arquitectónico, y aquí están los documentos para la creación del museo. Necesitamos tu firma. Lucía cogió el bolígrafo, pero dudó un momento. Sabes, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. ¿Convertir la casa familiar en un lugar público? ¿No está la casa para mantener vivos los recuerdos? Sonó la voz de Pilar. La anciana entró con otra bandeja de café. Tu bisabuelo no la construyó solo para la familia, sino para todo el pueblo. Ahora la casa vuelve a su verdadero propósito. Lucía firmó los papeles. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía y sus rayos doraban las viejas piedras, convirtiendo una casa corriente en algo más. Un depósito de memoria, un puente entre el pasado y el futuro. Llaman a la puerta. Entra otra familia con fotos antiguas y cartas. La historia de la ciudad seguía recogiéndose pieza a pieza, como un mosaico en el que cada fragmento es importante y valioso. Y la vieja casa aceptó estos regalos, preservándolos para las generaciones futuras, como en su día dispuso Antonio Ballesteros. El día de la inauguración del museo estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Almendralejo, amenazando lluvia en cualquier momento. A pesar del tiempo, una gran multitud se había congregado frente a la casa. Todo el pueblo parecía haber acudido. Lucía estaba de pie frente a la entrada, con el discurso que había estado preparando toda la noche. Junto a ella había representantes de la administración municipal, periodistas e invitados de honor. Pilar y Enrique tomaron asiento en primera fila. «Queridos amigos», empezó Lucía cuando se apagaron los aplausos de bienvenida. «Hoy es un día especial, no solo para mi familia, sino para toda la ciudad. Esta casa, construida por mi bisabuelo Antonio Ballesteros, abre un nuevo capítulo de su historia». Habló de la importancia de preservar la memoria, de cómo una persona puede cambiar el destino de toda una ciudad y del valor de cada historia familiar. La gente escuchaba, asentía. Algunos se enjugaban furtivamente las lágrimas. Entre la multitud, Lucía vio a Ramón. Estaba un poco alejado, apoyado en un viejo granado. Sus miradas se cruzaron y él asintió débilmente, en señal de apoyo y reconocimiento. Tras la ceremonia oficial, comenzaron las visitas guiadas al museo.
La gente pasaba de una sala a otra, mirando los objetos expuestos, leyendo documentos, reconociendo a sus antepasados en viejas fotografías. «¡Mira!», exclamó alguien. «Aquí está mi abuelo en la construcción de la plaza del pueblo. Y aquí está mi abuela, muy joven. Esta calle no ha cambiado nada en 100 años». Lucía observaba a los visitantes desde su despacho en el primer piso. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho. Últimamente le ocurría con más frecuencia, pero hoy el dolor era especialmente intenso. «¿No te encuentras bien?». Pilar apareció a su lado con una taza de infusión. «¿Llamamos a un médico?». «No, estoy bien». Lucía intentó sonreír, pero la sonrisa le salió pálida. «Solo estoy cansada. No le había contado a Pilar lo de la visita al médico hacía 15 días, del diagnóstico que había sonado a sentencia, del poco tiempo que le quedaba». Abajo, la fiesta continuaba. Enrique estaba dando una vuelta por la cámara subterránea, hablando de las soluciones de ingeniería de su bisabuelo. Fernando mostraba a los visitantes documentos legales del siglo pasado. Ramón explicaba las características de la mampostería antigua a un grupo de estudiantes de arquitectura. Hacia el atardecer, cuando los últimos visitantes habían abandonado el museo, Lucía bajó al patio. Se sentó en un banco junto al viejo pozo, mirando el cielo del atardecer entre pesadas nubes. «¿Me permite?». Ramón tomó asiento a su lado. «Estás pálida. ¿Estás bien?». «No», admitió ella bruscamente. «Nada está bien». Y se lo contó todo. Sobre el diagnóstico, que la enfermedad era incurable, sobre el poco tiempo que le quedaba. Ramón se quedó callado, apretando los puños tan blancos que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Quién más lo sabe?», preguntó por fin. «Solo tú», sonrió ella con desgana. «Es curioso, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado, eres a quien se lo he contado primero. Necesitas tratamiento, los mejores médicos». «Demasiado tarde», negó con la cabeza. «Demasiado tarde. Supe de los problemas de salud hace mucho tiempo, pero estaba tan ocupada luchando por la casa que...». «¿Por qué no dijiste nada?». El dolor sonaba en su voz. «Podríamos saber...». «¿Qué? ¿Echarnos atrás? ¿Permitir que se destruyera lo que generaciones han estado construyendo?». Miró la casa. «No, tomé la decisión correcta». En ese momento empezó a llover. Grandes gotas cayeron sobre las viejas piedras, sobre los rostros, sobre las manos, pero no se movieron del sitio. «¿Qué pasará con el museo?», preguntó Ramón en voz baja. «Lo he formalizado todo. Lo gestionará una fundación especial. Enrique ha aceptado ser el director, Fernando el asesor jurídico. Pilar...». Le temblaba la voz. «Cree que solo ayudará con los archivos». «¿Y la casa?». «Seguirá siendo un museo, para siempre, como quería el bisabuelo». Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia. En algún lugar de la ciudad, las campanas repicaban. Una vieja iglesia marcaba el final del día. «¿Sabes?», dijo Lucía de repente, «a menudo pienso en mi bisabuelo, en cómo construyó esta casa, piedra a piedra. Sabía que no viviría mucho. Hay anotaciones en su diario sobre su enfermedad. Pero siguió construyendo, no para sí mismo, sino para el futuro. Tú eres su digna bisnieta». Ramón le cogió la mano. «Tú también construiste algo importante, algo que nos sobrevivirá a todos». A la mañana siguiente, Lucía no bajó a abrir el museo. La encontraron en su estudio, sentada en una silla junto a la ventana, como dormitando, mirando el sol naciente. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por la ciudad. La gente llevó flores a las puertas del museo, dejó notas, compartió sus recuerdos. El funeral fue modesto, como ella había querido, pero toda la ciudad pareció acudir. Incluso Carmela vino desde Barcelona, se quedó a un lado, sin atreverse a acercarse, pero lloró sin ocultar sus lágrimas. Después de la ceremonia, Ramón permaneció largo rato sentado ante la tumba, donde ahora descansaban 4 generaciones de la familia Ballesteros. Allí yacía Antonio, que había construido la casa conmemorativa. Su hija, que mantuvo viva la tradición familiar. Consuelo, que pasó el testigo a su nieta. Y ahora Lucía, que había dado su vida por mantener vivo ese recuerdo. «¿Sabes?», dijo mirando la lápida fresca. «Tenía razón. No se puede construir el futuro destruyendo el pasado. Me di cuenta demasiado tarde. Lo siento».
Esa misma tarde, el patronato de la fundación se reunió en el museo. Enrique, ya oficialmente nombrado director, leyó la última voluntad de Lucía. Dejo esta casa a la ciudad que siempre ha defendido. Que sus muros guarden la memoria de quienes aquí han vivido, amado, soñado, construido el futuro. Que todo el que entre aquí recuerde, todos formamos parte de una gran historia que no termina con nuestra partida. Las excursiones continuaron por el museo. La gente traía nuevos documentos, fotos, recuerdos. La historia de la ciudad crecía y se multiplicaba como un árbol vivo, echando raíces cada vez más profundas en el pasado. Y la vieja casa seguía en pie, guardando sus secretos y la memoria de la mujer que dio su vida por salvarla. Ahora no era solo un edificio, se había convertido en un monumento a la lealtad humana, al amor por sus raíces y a la voluntad de sacrificarse por un fin superior. La historia seguía viviendo entre sus muros. La historia de una familia, de una ciudad, de los destinos humanos. Y quizá esta fuera la mayor victoria de Lucía, la victoria de la memoria sobre el olvido, la victoria de lo eterno sobre lo temporal. Cada atardecer, cuando el sol se ponía en el horizonte, sus rayos doraban las viejas piedras y la casa parecía cobrar vida, contando la historia silenciosa de quienes habían vivido aquí, amado, luchado y partido, dejando tras de sí algo más que recuerdos.